Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Lisbeth Sanguino y junto con mis compañeros de equipo Linda Márquez y Pablo Tafur presentamos el cuadro comparativo titulado Generación de Teoría desde el Paradigma Positivista. Este trabajo fue desarrollado en el marco del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador con el propósito de analizar cómo tres importantes autores, Mario Bunge, Karl Popper y Emily Durkheim, contribuyen a la construcción del conocimiento científico desde la perspectiva del paradigma positivista. El propósito de este análisis es comparar las perspectivas de Mario Bunge, Karl Popper y Emily Durkheim en relación con la construcción del conocimiento científico, tomando como referencia diferentes criterios epistemológicos y metodológicos. En cuanto a la pertinencia, Mario Bunge considera que la generación del conocimiento científico debe desarrollarse mediante un proceso racional, sistemático y fundamentado en evidencia empírica. Su propuesta resulta pertinente porque articula el razonamiento lógico con la observación de la realidad. Karl Popper, por su parte, realiza una revisión crítica del principio positivista de verificación y plantea la falsibilidad como criterio de cientificidad. Desde su perspectiva, una teoría es científica cuando puede ser sometida a pruebas rigurosas y existe la posibilidad de demostrar que es falsa. En el caso de Emily Durkheim, su pertinencia se encuentra en la aplicación de los principios positivistas al estudio de la sociedad. Este autor demuestra que los hechos sociales pueden investigarse científicamente mediante la observación objetiva y el análisis empírico. Respecto al criterio de consistencia, Bunge afirma que las teorías deben ser lógicamente coherentes y estar sustentadas en el conocimiento científico disponible. Popper integra de manera coherente conceptos como falsabilidad, las conjeturas, la deducción, la contrastación y la provisionalidad del conocimiento científico. Durkheim mantiene una postura consistente al considerar que los hechos sociales tienen una existencia objetiva, externa y coercitiva, razón por la cual pueden ser estudiados mediante procedimientos científicos. En relación con la sistematización, Bunge sostiene que el conocimiento científico debe originarse mediante un sistema coherente de conceptos, leyes y teorías que permiten explicar la realidad de manera integrada. Popper propone una lógica investigativa organizada a partir de la identificación de problemas, la formulación de hipótesis, la deducción de predicciones y la realización de pruebas orientadas a refutar las teorías. Por su parte, Durkheim sistematiza la investigación social mediante el establecimiento de reglas metodológicas precisas para estudiar los hechos sociales de manera objetiva. Con respecto a la completitud, Bunge plantea que una teoría alcanza un mayor grado de completitud cuando integra conceptos, leyes e hipótesis capaces de explicar un conjunto amplio de fenómenos. La propuesta de Popper ofrece una epistemología rigurosa para analizar y contrastar las teorías científicas. Sin embargo, no desarrolla de manera integral aspectos operativos como las técnicas de investigación, los procedimientos de muestreo o los instrumentos de recolección de información. Durkheim logra explicar diferentes fenómenos sociales desde una perspectiva científica, aunque reconoce que la realidad social es compleja y que sus análisis requieren considerar las relaciones existentes entre los distintos hechos sociales. En cuanto a la universalidad, Bunge reconoce la influencia del contexto en la investigación, pero sostiene que uno de los principales propósitos de la ciencia es formular leyes y teorías con validez general. Popper considera que los enunciados universales pueden ser reconocidos como científicos siempre que sean susceptibles de contrastación y de posibles reputaciones empíricas. En cambio, Durkheim busca establecer leyes sociales universales mediante la utilización del método comparativo. Para ello, contrasta hechos sociales presentes en diferentes sociedades con el propósito de identificar regularidades y relaciones constantes. Estos autores reconocen la importancia del rigor, la objetividad, la organización sistemática del conocimiento. Por lo tanto, presentan diferencias importantes. Bunge destaca la estructura racional y sistemática de la ciencia. Popper enfatiza la crítica y la falsabilidad de las teorías.
Y Durkheim aplica el método científico al análisis objetivo de los fenómenos sociales. Ahora bien, respecto al criterio de la teorización, los tres autores coinciden en que las teorías deben fundamentarse en la evidencia científica, aunque difieren en la forma de construirlas. Mario Bunge plantea que la teoría se construye mediante la integración lógica de conceptos, hipótesis y leyes sustentadas en evidencia empírica, resaltando así la importancia de la coherencia lógica del conocimiento científico. En contraste, Popper sostiene que las teorías no nacen de la simple inducción de datos. Para él, la investigación inicia con conjeturas creativas y audaces, cuyo valor científico depende de la posibilidad de ser sometidas a intentos rigurosos de refutación empírica. Por su parte, para Durkheim, la teoría surge del estudio empírico y comparado de los hechos sociales. Su propósito es descubrir relaciones constantes de causalidad y función social, explicando los fenómenos sociales mediante otros hechos sociales y evitando interpretaciones exclusivamente psicológicas. Respecto al método, Bunge considera que el método científico es un proceso racional, sistemático y crítico, que integra el razonamiento lógico con la evidencia empírica para formular y contrastar hipótesis. Popper desarrolla el método hipotético deductivo, que comprende la formulación de un problema, la construcción de una conjetura, la deducción de consecuencias y su posterior contrastación empírica. Durkheim propone tratar los hechos sociales como cosas, eliminar prenociones y utilizar el método comparativo como forma de experimentación indirecta. Su interés principal es garantizar la objetividad en el estudio de la sociedad. En cuanto al diseño de investigación, ninguno de los tres autores desarrolla la clasificación metodológica utilizada actualmente. Bunge sostiene que el diseño debe seleccionarse según la naturaleza del problema y la evidencia necesaria para poner a prueba las hipótesis. Popper enfatiza que cualquier diseño es válido, siempre que permita contrastar hipótesis, mientras que Durkheim emplea investigaciones descriptivas, comparativas y explicativas. En relación con el tipo de investigación, Bunge distingue entre investigación básica e investigación aplicada. La investigación básica está orientada a generar conocimiento, mientras la investigación aplicada está destinada a resolver problemas concretos. Popper orienta la investigación hacia la contrastación crítica de teorías mediante el enfoque hipotético deductivo. Por su parte, Durkheim desarrolla investigaciones cuantitativas, explicativas y comparativas, aplicadas a fenómenos sociales. Respecto al nivel de investigación, Bunge privilegia el nivel explicativo, orientado a identificar las causas de los fenómenos mediante teorías y leyes científicas. Popper trabaja en un nivel lógico-epistemológico, centrado en la estructura lógica de las teorías y en su grado de contrastabilidad y verosimilitud, mientras que Durkheim combina los niveles descriptivo, correlacional y explicativo. Ahora bien, en cuanto a la modalidad, Mario Bunge no establece una en específico. Sabemos que la investigación cuantitativa es teórica, empírica y experimental. Popper, por su lado, nos dice que la modalidad positivista es hipotético-deductiva de contrastación empírica de teorías. Y Durkheim establece que la modalidad en el paradigma positivista es documental, comparativa y de campo, mediante registros estadísticos y observación social. La población y muestra. Bunge no desarrolla estos conceptos como categorías epistemológicas. Su selección, dice él, depende del problema y de los objetivos mismos de la investigación. Por su lado, Popper él tampoco aborda estos conceptos en términos estadísticos. Su interés es epistemológico y recae en la universalidad lógica de los enunciados científicos y no en la representatividad muestral. Por su parte, Durkheim nos dice que la población
debe ser amplia y los datos censales o registros oficiales deben garantizar representatividad y objetividad. Ahora bien, las técnicas de recolección de datos. Bunge, en primer lugar, no propone técnicas específicas de recolección, pero nos dice que éstas deben proporcionar evidencia empírica, objetiva y pertinente para contrastar las hipótesis. Popper, por su parte, no plantea tampoco técnicas específicas, pero sostiene que toda observación está cargada de teoría y no puede constituir un punto de vista neutral del conocimiento. Y por último, las técnicas de recolección de datos, según Emil Durkheim, entre estas deben emplearse la observación, el análisis documental, deben utilizarse estadísticas oficiales y encuestas sociales según el fenómeno estudiado. Continuando con los instrumentos de recolección de datos, Mario Bunge nos dice que estos deben ser válidos, confiables y adecuados. Y Popper, en su caso, no se ocupa del diseño de los instrumentos de medición, sino que su interés se centra en la estructura lógica de las teorías y en su contrastabilidad. Y por su parte, Durkheim señala entre los instrumentos de recolección de datos los registros estadísticos, los cuestionarios estructurados, las escalas de medición y los formatos de observación social. En cuanto a la validez y a la confiabilidad de los mismos, Bunge no desarrolla como tal estos conceptos. Por su parte, Popper rechaza una validación definitiva de teorías y nos dice que estos instrumentos son confiables mientras permitan pruebas rigurosas y control de errores. Y en tercer lugar, Durkheim señala que la objetividad metodológica requiere instrumentos estandarizados, válidos y confiables para que se pueda reducir el sesgo del investigador. Por último, ¿cuál es el contexto generativo o el modelo para generar teoría desde el paradigma positivista? Bunge nos dice que esta se genera cuando hay interacción entre la formulación de teorías, la contrastación empírica y el razonamiento lógico. Mientras que Popper nos habla de un modelo de conjeturas y refutaciones, en el cual se plantea un problema, se propone una teoría, se deducen predicciones y se intenta refutarlas. Y por último, el modelo positivista sociológico de Emil Durkheim señala que la sociedad puede estudiarse como un objeto científico mediante hechos sociales observables. Una vez realizado el cuadro comparativo anterior, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primero, que las contribuciones de estos tres autores son diferenciadas, pero complementarias a la generación de teoría desde la tradición positivista. Bunge concibe la teoría como el resultado de un proceso racional, sistemático y crítico, basado en la evidencia empírica, la formulación de hipótesis, el razonamiento lógico y la contrastación. Popper aporta una perspectiva crítica al sostener que las teorías no pueden verificarse definitivamente, sino que deben formularse de manera que puedan ser sometidas a intentos de refutación y revisión permanente. Por su parte, Durkheim aplica el rigor positivista al estudio de la sociedad, demostrando que los hechos sociales pueden analizarse objetivamente mediante la observación y la evidencia empírica, dejando de lado las prenociones. En síntesis, estos autores contribuyen a comprender la generación de teoría como un proceso que articula la observación de la realidad, la conceptualización, la formulación de hipótesis, la contrastación empírica y la revisión crítica. En conjunto, sus aportes continúan fundamentando la investigación científica cuantitativa contemporánea. Muchísimas gracias por la atención y esperamos que este trabajo sirva para futuras investigaciones.